Reúnanse, queridos amigos, porque debo narrar la sagaz historia de Juana de Arco, la mujer valiente e impávida que dejó una huella imborrable en las páginas de la historia. Nacida en Domremy, un pintoresco pueblo enclavado en el corazón de Francia, la vida de Juana fue ordenada para un propósito mayor sin que ella lo supiera. Era el año 1412, y Francia estaba soportando las tumultuosas secuelas de la Guerra de los 100 años, y la amenaza inminente de los ingleses buscaba el capítulo inicial lleno de agitación. Cuando era niña, Joan llevó una vida sencilla pero virtuosa, siempre arraigada en su fe y dedicada al bienestar de su familia. Sin embargo, en medio de su tranquila existencia, su corazón soportaba la pesada carga de presenciar el sufrimiento de su pueblo bajo el flagelo de la guerra. Su espíritu ferviente pronto se convirtió en un recipiente de revelación divina cuando, a la tierna edad de 13 años, comenzó a recibir visiones de figuras santas. Impulsada por la fe y la guía divina, Juana se embarcó en un peligroso viaje, encabezado por una convicción inquebrantable. Se dirigió al asediado Delfín, el sin corona Carlos VII, donde expresó su misión divina de liberar a Francia del dominio inglés. Posteriormente, impresionado por su elocuencia y determinación, Carlos consideró oportuno dotarla de un ejército. Vestida con una armadura masculina, Joan condujo a su ejército al campo de batalla, mostrando una asombrosa perspicacia estratégica. Su carácter intrépido y su inspiración divina impulsaron a su ejército a la victoria en los asedios, en particular la mascarada de los orleanos. Su creencia inquebrantable en su llamado divino se convirtió en un faro de esperanza, reviviendo el espíritu desvanecido de sus compatriotas. A raíz de sus impresionantes triunfos, Juana encontró laureles de sospecha y envidia que culminaron en su juicio por herejía. Negándose a rechazar su misión divina o negar sus revelaciones divinas, Juana defendió valientemente su fe e inocencia contra un tribunal parcial. Ante la condena, soportó su martirio con valentía ejemplar. Su historia de valentía y fe inquebrantable resonó en los anales de la historia y en los corazones de muchos. A pesar de la sombría anunciación de la herejía, el legado de Juana perduró y apenas 25 años después de su trágica ejecución, un nuevo juicio resultó en la anulación de su sentencia. A los ojos de la Iglesia y del mundo, Juana de Arco quedó inocente. La doncella de Orleán, como era reconocida coloquialmente, fue posteriormente canonizada como santa en 1920, quienes una vez dudaron de ella y la condenaron ahora la veneran. Su coraje resume el espíritu de perseverancia, y su fe la creencia irrelevante en un llamado divino. Juana de Arco, faro de valor, reside eternamente en los anales de la historia humana. A través de tiempos turbulentos, iluminados por las llamas parpadeantes de la guerra, y envueltos por las nieblas de la incertidumbre, una joven se impulsó hacia los anales de la historia. Juana de Arco, decidida y valiente, cambió el rumbo del destino de su país y, al hacerlo, sentó un precedente. La leyenda de la doncella de Orleán perdura, se reconoce su martirio y su santidad permanece intacta. En el corazón histórico de Francia, monumentos y estatuas ensalzan su valentía y su fe, inmortalizadas para siempre en el nicho del honor. Su historia, frecuentemente contada, continúa cautivando e inspirando, resonando con el espíritu humano indomable. El viaje de Joan fue duro y su sacrificio monumental, pero en cada corazón que alberga la bondad y el alimento de la libertad, su historia sigue viva. A lo largo de las páginas de la historia, el cuento de Juana de Arco trasciende el tiempo y trae consuelo al corazón dolorido. Una sencilla chica de pueblo convertida en santa, su vida era materia de leyendas. Imbuida de celo y tenacidad, fue un faro de esperanza en una época desolada. Su legado, construido sobre los cimientos de la fe, continúa sirviendo como fuente eterna de inspiración para generaciones que van y vienen. Siglos después de su fallecimiento, el mundo en general sigue cautivado por la historia de Juana de Arco. Su firme creencia en su misión divina, su coraje frente a la adversidad, y su estatus legendario como símbolo de libertad y coraje todavía resuenan profundamente en los corazones de muchos. El legado perdurable de Juana de Arco sirve como testimonio del poder de la fe, la determinación y el coraje. El compromiso inquebrantable de Juana de Arco con su causa, junto con su inspiradora valentía, la impulsaron a las filas de las figuras más emblemáticas de la historia. Su historia no es simplemente una crónica de la guerra, sirve como testimonio de la resiliencia humana, y de los extraordinarios extremos a los que la gente corriente puede llegar cuando las circunstancias lo solicitan y, para Joan, la mano del destino mismo. Podría decirse que uno de los elementos más intrigantes de la historia de Joan es su creencia inquebrantable en su misión divina. Incluso frente al poder de la Iglesia y la insensibilidad del tribunal, Juana se aferró a su fe, y luchó contra sus adversarios con valentía y estoicismo. Su trascendencia de una simple campesina al emblema de la nación francesa contra viento y mareas sin precedentes es un testimonio de su extraordinario espíritu. El eminente historiador Hilaire Belloc, en sus obras literarias, se refiere a Juana como la encarnación de una nación, afirmando que su breve vida fue tal que solo pudo encontrarse con la lenta acumulación de las grandes administraciones de justicia histórica. A pesar de comenzar su vida en un pequeño pueblo, su historia se volvió inextricable del tapiz de la historia francesa, proclamando el poder duradero de su legado. Resumiendo su vida, la historia de Joan demuestra cómo un solo individuo guiado por fuertes convicciones puede alterar las mareas de la historia.
Sus sacrificios, determinación y espíritu inquebrantable siguen siendo un faro para millones de personas en todo el mundo. Juana de Arco, la muchacha que escuchó los susurros de lo divino en los vientos de su pueblo y lo siguió hasta su destino, continúa inspirándonos con su legado de valentía y fe. Así, el cuento épico de Juana de Arco sigue inspirando, y su historia permanece inexorablemente entrelazada con el destino y la historia de Francia. Ella es un testimonio duradero del poder inquebrantable de la fe, la profundidad de la determinación humana, y el impacto duradero que las acciones de un solo individuo valiente pueden tener en el mundo.